Minigala. Pero la pregunta es esa, o sea, si la alteración, si el ser mago depende de la capacidad de alterar la realidad, aunque sea nuestra propia realidad, de acuerdo a la voluntad. Hay magos que logren encantarse a sí mismos, o sea, que logren transformar la propia realidad para convencerse a sí mismos sin necesidad de convencer a los demás. Eso necesariamente los hace magos, porque o sea, muchos de los que nos están escuchando digan, ok, yo puedo transformar mi realidad. Esa es una buena vuelta al arquetipo. O sea, yo lo que tendríamos que hacer... porque si nada más te convences a ti mismo, pues generalmente pues no eres un mago, eres un loco, ¿no? Entonces... No, y todos. Entonces, pero muchos estarán preguntando en este momento, entonces yo también soy mago, o sea, debajo esta definición que estamos haciendo de transformar la realidad. Es una definición psicológica del mago aplicada, bueno, es la creación de un arquetipo y le tuvieron que poner nombre a ese arquetipo y le pusieron el mago. Ajá. Pero no es como que puedas echar chispitas, ni que puedas, o sea, transmutar la realidad. No se aviente de la azotea, usted no tiene poderes mágicos, no se aviente. Es una metáfora psicológica para hablar de cierta parte de la psique y de cierta parte del comportamiento humano, pero, o sea, si somos históricamente objetivos, las personas que se han denominado magos y aquellos a los que en su sociedad se les han denominado magos no tienen nada que ver con la capacidad de transformar la realidad. Capacidad. Chinga, espérate. O sea, espérate, güey. ¿Cómo o sea, la capacidad psicológica de transformar la realidad. ¿Cómo de que no? Es una característica innata del ser humano. O sea, el ser humano, como de que no, puede transformar su realidad. ¿Cómo de que no? Como de que no. Podemos transformar nuestra realidad. Pero ¿en qué medida? ¿Y qué tanto? En tanto que podamos adaptarnos a nuestro entorno, entenderlo. Bajo ciertas reglas. Bajo ciertas reglas de nuestro entorno y tengamos cierta capacidad. Alterar la realidad bajo las reglas de nuestro entorno. Pero eso es solamente ser humano. Ser denominado mago, históricamente, objetivamente, históricamente, también se ha modificado de muchas maneras dependiendo de las culturas. O sea, lo que podríamos entender como un mago sería un güey que saca conejos del sombrero y que saca palomas del palomar. Que lo parte a la mitad. O que y tú no te puedes explicar cómo lo hizo. Destino de una batalla. En su tiempo, o sea, por ejemplo, sí. No ahorita. O sea, ya pensemos como en ejemplos históricos. O sea, el general Cienfuegos sería un mago, ¿no? No, es que no. Pues no, por eso. En su tiempo. Si lo mandamos a pelear, güey, sería un mago. Pero sí, en sus tiempos se sentía como un mago. O sea, pensemos, por ejemplo, en un adivino chino. Un adivino chino le dice a ciertos espadachines en qué día del año es propicio ir a la guerra. Esas madres se conocían como almanaques o los horóscopos chinos. O sea, es un precedente del horóscopo de decir qué es lo conveniente hacer para este día del año. Entonces, los magos chinos, que eran una especie de oráculos, astrólogos, entendían más o menos como cuáles eran las condiciones del terreno, de la estación del año, y decían, bueno, pues este día es propicio para ir a la guerra. Y por las condiciones del viento, es propicio para que tú vayas a caballo. Entonces, eran una especie como de adivinos estadistas en su tiempo. Y así fueron llamados magos. Y sí que podían decidir el curso de una batalla. Y fíjate, en la historia de la humanidad se han dado como magos de varios tipos. O sea, ha habido gente que se dedica a curar a las personas. Ha habido gente que se dedica a hacer conjuraciones por la agricultura. Ha habido gente que se dedica como a las guerras, a transmutar las guerras, a buscar el conocimiento del orden del mundo. Todas esas pequeñas búsquedas que pueden ser como la alquimia, la curandería, la hechicería, la nigromancia, no sé. Al final evolucionaron y se convirtieron en las formas de ciencia que son ahora y encuentran su forma primigenia en magos. O sea, el químico orgánico actual encuentra su forma originaria en el curandero, en el botánico anterior, ¿no? En el alquimista. En el alquimista encuentran, sí, o sea, el astrónomo naturalmente que se va a encontrar en el astrólogo, el matemático se va a encontrar en el astrólogo. Todas las formas de la ciencia evolucionada a partir del método científico del siglo XVII encontraron sus formas primigenias y sus primeros estudios en la magia antigua, que sí había de muchos tipos y pues era bastante interesante, ¿no? Hoy en día la magia moderna está toda principalmente inspirada en la numerología egipcia, la astrología babilonia, los textos de Hermes Trismegisto o... Hay varias. Había un texto griego y todo lo demás son evoluciones de estos mismos textos. Pero mira, ¿no? por ejemplo, en
te estás brincando una cosa muy importante que es, por ejemplo, todo el conocimiento naturalista griego, todo eso derivó en pensamiento mágico extremista de un lado y en pensamiento científico radical del otro lado al mismo tiempo. O sea, una misma cuestión, que es Demócrito, Leucipo y Demócrito diciendo, bueno, la forma más pequeña de la materia es el átomo. Uh-huh. Y, por ejemplo, Empédocles diciendo que hay 4 elementos que constituyen el todo. Y, por ejemplo, lo que después retomaba Aristóteles de los filósofos jónicos, que decían, de Anaximandro, de Anaxímenes, que decían que a través del calor las cosas secas se humedecían y a través del humedecimiento de las cosas secas se generaba la vida. Ese tipo de cuestiones, ese tipo de ideas muy básicas se fueron hilando con el paso de siglos y siglos. Se retomó esa idea, se le dio vuelta, se le retorció, hasta convertirla en, por ejemplo, la teoría de lo frío y lo caliente en la astrología, y en decir, bueno, tú no recibiste las ondas del sol por la posición de Mercurio y por eso sientes tristeza. Y ese es el fundamento de la astrología, la teoría de lo frío y lo caliente de Aristóteles. Pero a su vez es el fundamento de la química orgánica, es el fundamento de las leyes físicas del calor y del frío, ¿cómo se llama esta madre? O sea, de la termodinámica, finalmente, ¿no? Entonces, a partir de esas formas básicas se generaron después otros tipos de pensamiento. Como el tatarabuelo de su tatarabuelo. Totalmente, que es el tatarabuelo del tatarabuelo. Hay 2 cosas aquí que me parecen como muy, muy, muy locas. Que es ¿qué hace que algunas personas tiendan hacia el extremo más supersticioso y menos demostrable y más satisfactorio? Y que hace que otras personas tiendan hacia el extremo más rígido de demostración y frívola cientificismo y frívolo fenomenología de la humanidad. Si recordamos el materialismo histórico, podríamos partir de la idea de que son los fenómenos económicos de un tiempo los que determinan las actitudes de las personas que lo habitan. Entonces, si habito en los territorios indios del siglo 30 antes de Cristo, me estoy viendo envuelto en un montón de guerras. Si habito en la península griega 1000 años antes de Cristo, me veo envuelto en un montón de guerras. Entonces, mi magia, como la de los rigvédicos, mi magia, como la de los griegos, va a buscar siempre la manera de ganar una guerra. Entonces, los rigvédicos hacen sacrificios del Soma y hacen rituales para invocar al dios del fuego, para invocar a los dioses de la guerra, para invocar a los maputos, que eran los guerreros que decidían el curso de las guerras. Que eran los seguidores del Zapata. Ajá. Y los griegos van a hacer hecatombes. Van a hacer hecatombes en pos de Poseidón, de Zeus, para que decida el curso de las guerras. Lo mismo que le pasó a Minos, le pasó a Aquiles, a Odiseo. Odiseo no quiso dar en sacrificio un buey para Poseidón y fue castigado vagando muchísimos años entre las islas, ¿no? Entonces, fueron las condiciones económicas de su tiempo las que hicieron que la gente hiciera magia para decidir el curso de las guerras. Pero, güey, ¿cómo te explicas a través del materialismo histórico a los goliardos? ¿Cómo te explicas a través del materialismo histórico a los que simplemente querían indagar y entender cuál era el origen del mundo? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el primer motor? A los cabalistas. ¿Cómo te explicas a los cabalistas que ellos no querían oro ni querían plata? Ellos lo que querían era romper la piñata epistemológica. Es que esos son verdaderos magos. Esos güeyes están elevados de cualquier circunstancia económica. Les vale verga lo que vayan a cenar ese día. Lo que ellos quieren es ir más allá, trascender la pinche puerta, salirse de la caja, ir siempre a buscar más allá. Y esa es una constante de la humanidad. O sea, si bien podemos entender que hay un materialismo histórico y que sí, o sea, la economía te va a determinar, naturalmente que tus condiciones económicas y tus necesidades primarias te van a determinar, también hay otra cosa. Y es que como seres humanos siempre vamos a ser ese pinche chango inquieto que está viendo qué hay detrás de las paredes, qué hay detrás de la muralla de Troya. Siempre nos lo vamos a estar preguntando. Y eso también en el curso de la historia determinado a qué se dedican las personas en su tiempo libre a investigar. Uh-huh. Y que algunos llamaron magia y que algunos otros podrían ya entender como una ciencia primigenia, ¿no?
En ese sentido, la magia podemos identificar, depende de dos cosas, que son la atención y la práctica. Qué tanta atención le pones al mundo y qué tanta práctica aplicas a tu habilidad para expresarlo, ¿no? Es el ojo y la mano. El ojo y la mano que al final crearon el mundo moderno. Es como, no basta, decían los bodhisattvas, con experimentar el nirvana, sino que tienes que traer el nirvana para el resto de la humanidad. Entonces, dos personas se enamoran de la misma mujer. Y uno le dice que... ¿Y qué es poesía? Y tú me lo preguntas, posando en mi mirada, tu mirada azul. ¿Y qué es poesía? Y tú me lo preguntas, pues si eres tú. Y el otro güey le dice, ay, me gustas. ¿Quién sabe? Igual el segundo güey le gusta más, ¿no? Igual el segundo güey está más enamorado, pero tiene menos práctica. Tiene menos práctica, le ha puesto menos atención a esta chica, está... Entonces, a partir de esa práctica y a partir de esa atención, tienes más habilidades de transformar el mundo. Por eso me gusta esa definición de Aleister Crowley. Es transformar el mundo a partir de la voluntad. ¿Qué tan seguido estás actuando de acuerdo a tu voluntad? Y no de acuerdo a la voluntad de las infinitas necesidades que el cuerpo físico... No, también hay una cosa... Pero van hilados, ¿no? O sea, el acceso al conocimiento necesariamente implica práctica. O sea, la única forma en la que tú pudieras tener acceso al conocimiento sería que llegara alguien... No, pero, o sea, bajo este pensamiento de que solamente tengas acceso al conocimiento y no práctica, es que bajara alguien y te dotara de ese conocimiento, ¿no? Y eso, aunque está en los relatos antiguos, pues en los hechos no. En los hechos la gente que accede al conocimiento, pues es a través de la práctica, ¿no? Sí, o sea, bueno, es una obviedad en ese sentido. Visto así, o sea, estamos de acuerdo ahora con la idea de que la práctica y la observación crearon a los magos más hábiles. El ojo y la mano. Ajá. Y que la falta de esa práctica y de esa observación, pues simplemente hace ciudadanos intrascendentes, ¿no? De alguna u otra manera. Sí, pues. Ahora, bueno, más que intrascendentes, que se convencen a través del relato que se ha construido. Ese es un tema es más fácil montarse sobre el relato construido, ¿no? Es más fácil pensar que la serpiente habla que cuestionarlo, ¿no?